Buenos días, fitness magnéticos. Mi nombre es Ernesto Calarco y nos encontramos en una nueva edición de Metodología del Fitness. En el día de hoy les traemos ejercicio físico y asma. Bien, a estas alturas se estarán preguntando qué es el asma. El asma es un trastorno que afecta las vías respiratorias, más concretamente los bronquiolos, que son las pequeñas vías en las que se ramifican los bronquios. Si tenemos en cuenta el circuito que realiza el aire, podemos decir que el aire ingresa por nariz, por boca, pasa por la tráquea, llega a los bronquios, bronquiolos y finalmente termina en los alveolos pulmonares, que es donde se realiza el intercambio de gases, de oxígeno por dióxido de carbono. Ahora, el asma se caracteriza por una inflamación en las paredes de las vías respiratorias, ¿no? Y con ello una mayor segregación de la mucosa densa. Esto es producto de una hiperactividad en los músculos lisos de las paredes, los cuales se contraen y se relajan de forma enérgica y súbita, y lo que genera a su vez justamente la segregación de la mucosa densa, dificultando el paso del aire del individuo. Los síntomas más comunes de esta patología suelen ser la tos, las sibilancias, que es lo que experimenta un individuo, por ejemplo en la respiración, que se asemejaría a un silbato, disnea, que es la falta de aire, o una opresión torácica, que es como es una falta de aire junto con la sensación de que tenemos un peso, ¿no? ¿Cuáles serían los desencadenantes de estos síntomas? Bien, hay diferentes causas. Entre ellas tenemos el polen de las plantas, los ácaros de polvo, los hongos, los alimentos, picaduras de insectos, diferentes medicamentos, pelos, salivación de los animales domésticos, y así también como cuestiones climáticas o situaciones estresantes. Todos ellos serían factores desencadenantes de las reacciones asmáticas y de dicha sintomatología. En cuanto al control y el tratamiento que debe tener el individuo, podemos decir lo siguiente. El tratamiento, generalmente, tanto control y tratamiento lo que busca es justamente el contacto con las sustancias alérgenas y evitar los ambientes polucionados. Es decir, que puedan contener sustancias alérgenas tanto como el humo, polen, ácaros, entre otros. El tratamiento, podemos encontrar dos tipos de tratamiento: los de control y los de acción rápida. Los tratamientos de control, por lo general, son prolongados, ¿no? Lo que busca es en sí un tratamiento de la enfermedad a largo plazo, y con ello minimizar tanto los síntomas como la aparición del asma. O sea, lo que busca es retardarlo. Y los de acción rápida generalmente se producen ante para aliviar rápidamente la inflamación que se genera en las vías respiratorias, ¿no? Generalmente son corticosteroides inhaladores o beta adrenérgicos. Por otro lado, en cuanto al individuo, el individuo debe tener en cuenta determinados factores en cuanto al tratamiento del asma. Por ejemplo, debe llevar consigo siempre la medicación, tener un buen conocimiento de los síntomas y cuándo se están agravando y necesitan una asistencia médica y cuándo no. Debe evitar los ambientes polucionados, vacunarse periódicamente contra la gripe. Y así es como tanto el control y el tratamiento conforman lo que denominaríamos es un plan de acción. Mi nombre es Daniel Blanco, en este caso vamos a hablar del asma inducido por el ejercicio. A mediados del siglo pasado se ve que la hiperventilación post-ejercicio es el desencadenante del llamado asma inducido por el ejercicio. El asma inducido por el ejercicio es una constricción de las vías aéreas respiratorias que se produce durante o después de la actividad física. Básicamente lo que se vio en realidad es que se realizaron diferentes estudios en los que demostraban que la duración del ejercicio físico era un factor determinante en la función pulmonar del asmático, siendo así que ejercicios intensos de 1 a 2 minutos producen una broncodilatación, ¿sí?, de las paredes pulmonares, lo que ayuda al asmático a que tenga mejor ventilación, mientras que ejercicios de 6 a 12 minutos de duración producen una broncoconstricción, ¿sí?, o sea, digamos, contrayendo las paredes respiratorias de las vías aéreas.
Esta broncoconstricción o esta crisis asmática aparecía después de los 10 minutos de cesada la actividad física y algunas veces podía llegar a tardar hasta varias horas. En realidad esto lo que hace es poner en contraposición a lo que decían todos los médicos, familiares, de que la actividad física empeoraba la condición física del asmático, y en realidad en la actualidad se da cuenta que mejora la actividad física mejora la condición pulmonar del asmático. Otro de los desencadenantes del asma inducido por el ejercicio es la pérdida de calor o humedad. Básicamente, cuando se realiza una actividad física se produce una broncoconstricción, digamos, de las paredes de los alvéolos, lo que provoca se otorga un suplemento de calor a la mucosa. Mientras más caliente sea el aire que reciba la persona asmática luego de finalizar la sesión de entrenamiento o de actividad física, más aumento será de la crisis asmática que pueda llegar a tener. Se realizaron diferentes estudios en los que se determinaba, o sea, alguna vez finalizada la actividad física, a diferentes pacientes se les otorgaba aire frío, aire a temperatura de la habitación y aire a la temperatura corporal. Lo que se determinó es que mientras más caliente sea el aire que reciban las personas asmáticas, tiene una mayor respuesta de broncoconstricción, o sea, mayor posibilidad de crisis asmática. Lo que queremos decir con esto en realidad es que no se debe frenar nunca la actividad física de golpe, sino que hay que frenarla de forma pausada, permitiendo que las vías aéreas recuperen la temperatura de forma normal y progresiva. De esa forma evitamos la crisis asmática. Bueno, ¿cómo prevenir una crisis asmática durante el ejercicio? Básicamente hay que tener en cuenta varios factores. En principio, lo que tenemos que ver es que tenga una terapia farmacológica previa al esfuerzo, o sea que tome el broncodilatador o la medicación que tenga, calentamiento adecuado, intenso y prolongado. Esto es para, digamos, preparar el cuerpo para la actividad física que se va a realizar. Ejercicio de intervalos de menos de 5 minutos, por lo que decíamos antes de la broncodilatación y de la broncoconstricción. Digamos, cuando es mucho la actividad física muy duradera, se produce una broncoconstricción. Ambiente cálido y húmedo en el lugar de la actividad, en lo posible, cuando sea posible básicamente. Respiración nasal siempre que sea posible y a ritmo lento. La respiración nasal es para que no se produzca una hiperventilación. Ejercicio submáximo menores al 85% del VO2 máximo. Algunos autores señalan que tiene que ser entre un 65 y un 75% del VO2 máximo, es decir, entre el 75 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Utilización de una mascarilla buconasal en ambientes exteriores fríos o polucionados. Básicamente eso es para evitar el contacto con las causas o los factores que pueden alterar, digamos, la crisis asmática. Evitar el ejercicio en presencia de estímulos que provoquen el asma. Bueno, lo mismo que decíamos anteriormente. Bueno, sobre normas y consejos para el deportista asmático, en realidad lo primero que hay que hacer es, la persona asmática antes de realizar actividad física debe estar en un periodo controlado de su asma, es decir, saber, digamos, qué tipo de asma tiene, con qué frecuencia suele tenerlas. Y básicamente lo primero que hay que hacer antes de realizar la actividad física es valorar el control del flujo máximo. Eso se realiza a través de un aparato como este, o si no, que es un medidor de flujo expiratorio máximo. Si no, se hace a través de consultorios médicos con un espirómetro. Básicamente lo que hace el medidor de flujo máximo es saber la velocidad en la cual se expulsa el aire de una sola vez. De acuerdo a eso podemos llegar a tener tres zonas. Primero, una zona roja, que es por debajo del 50% del nivel ideal. Es necesaria la toma de medicamentos de acción rápida y la obtención de asistencia médica en caso de que sea necesario. Si está en zona amarilla, la zona amarilla, el nivel es de entre un 50 y un 80% del nivel ideal. Se deberá tomar el inhalador o el broncodilatador, hacer un calentamiento y volver a repetir la medida. Si continúa en esta zona, durante la segunda medición será preferible no realizar la actividad física. Y luego la zona verde, sí, que sería la zona ideal básicamente, es el nivel ideal de flujo máximo entre el 80 y el 100%. Igual se deben tomar algunas precauciones, como por ejemplo calentamiento adecuado, intenso, tratar de no realizar la actividad física en lugares fríos y secos.
Bueno, de acuerdo a los deportes recomendados para los asmáticos, hay que tener en cuenta que el deporte se inicia a través del juego y cuando se realiza, digamos, se tiene que divertir y no sufrir. Básicamente, el deporte recomendado por la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología es la natación. Básicamente es porque la posición horizontal, digamos, la tonificación de los músculos de la caja superior, digamos, del tren superior, y el ambiente húmedo y cálido provocan, digamos, una menor reacción a la crisis asmática. Otros deportes recomendados pueden llegar a ser el atletismo, pero a distancias cortas, ¿sí? Porque decíamos antes, bueno, el surf, por lo mismo que la natación básicamente, béisbol porque no hay que, digamos, son ejercicios de alta intensidad, y el fútbol por el mismo motivo. Otros deportes, los no recomendados en realidad, o los que pueden agravar el asma inducido por el ejercicio, son básicamente los que se realizan en lugares fríos, secos, como por ejemplo hockey sobre hielo, esquí de fondo, más que nada, el básquet, más que nada por la intensidad de la que se realiza, estar constantemente haciendo actividad física, eso puede agravar, digamos, la condición, y el que, digamos, no sería prácticamente recomendado sería el buceo, porque en realidad al estar en un lugar profundo con máscara de aire puede ocasionar la crisis, ¿sí? En un lugar así puede llevar a la muerte. Pero bueno, teniendo un buen control sobre el asma se puede realizar cualquier tipo de actividad. Pese a esto podemos decir que hay grandes deportistas que han sido asmáticos. Por ejemplo, en las Olimpiadas anteriores entre un 8 y un 12% de los deportistas son asmáticos, existiendo un mayor número en natación, ¿sí? Por lo que decíamos anteriormente. Igualmente acá tenemos un claro ejemplo de deportistas que realizan distintas actividades físicas y todos son grandes deportistas, como por ejemplo Dennis Rodman, jugador de básquet, Alex Zülle, ciclista, Martin Fish, corredor, Jackie Johnny Kersey, 7 veces campeona olímpica, David Beckham, jugador de fútbol. Todos grandes deportistas, así que el asma no es una excusa para no realizar actividad física.